Claudia Coca es activista cultural y social, pero es sobre todo la artista peruana que con sus creaciones invita a la reflexión sobre algunos de los temas que desafían hoy el continente: el racismo, el clasismo, la xenofobia. Con su obra, Claudia denuncia la colonización mental, que según su opinión, no superan sociedades de América Latina. Con ironía estética y utilizando el autorretrato, pone también el foco en la representación de los estereotipos femeninos. Creemos que somos mejores si somos mestizos, ¿no? Si nos alejamos de nuestros orígenes indígenas. O sea, ¿qué significa eso? ¿No? Es terrible, de verdad. Solamente con ese ejemplo podemos decir ahora, ¿no? Lo tan colonizados que estamos. Hoy en Fuerza Latina, una inmersión en la mirada que inspira la obra de Claudia Coca, de una artista que recorre la historia de la identidad cultural y racial del Perú a través de su creación irreverente, de su estética transgresora, de un ingenio reconocido nacional e internacionalmente. Claudia, es un honor tenerte hoy en Fuerza Latina. Gracias a ustedes, gracias Natalia y al equipo, ¿no? De poder compartir este tiempo, estos tiempos que nos tocan. Claudia, hablamos de algunos males, muchos males que afectan los países de América Latina y otros rincones del mundo. ¿Por qué preocuparse por el mestizaje? ¿Por qué no la pobreza? ¿Por qué no la violencia? ¿Por qué no la desigualdad? ¿Por qué el mestizaje? Bien, porque en el Perú, ¿no? Como en muchas partes de América, tenemos esta herencia colonial, ¿no? Que nos ha marcado estructuralmente y que defendemos este modelo colonial racista hasta estos días. ¿En qué momento fue el punto de quiebre? Fue en los años 90, donde la violencia que vivimos esos años debido a los grupos terroristas y luego a los grupos de la dictadura, que en el intento de combatir el terrorismo cometieron abusos y crímenes. Empiezo a reflexionar sobre por qué la vida de algunos peruanos valía más que la otra. Y era un poco mirar, investigar y mirar más allá de Lima y darte cuenta de que era más fácil desaparecer, ¿no? A los que estaban más lejos de Lima, a los que vivían en la parte del Perú que estaba menos comunicada, que estaba en los Andes, que estaba en la Amazonía. Y bien, y había que trabajar sobre eso, ¿no? Yo creo que son temas a los cuales no podemos escapar, en realidad. Sin embargo, Claudia, en esa época había numerosos artistas que seguían trabajando ajenos a la violencia que causaba el terrorismo de Sendero Luminoso o el terrorismo de Estado. ¿Qué pasó en tu vida para que tú hubieras desarrollado esa mirada muy sensible social? ¿No? Si bien yo vengo de una clase media, mi familia, mi madre es limeña, mi papá es de Lima, pero del norte de Lima, de Huacho. Ya ellos muy asentados en Lima, muy liminizados, digamos, ¿no? Estudié en un colegio de clase media. En realidad que no nos preguntamos absolutamente nada, nos estábamos en una burbuja, ¿no? Muy aparte del país. Y cuando paso a la Escuela de Bellas Artes, que es una escuela del Estado, veo otras realidades, otros compañeros, otras formas de vida, que simplemente me quedo entre admirada, asombrada, avergonzada, porque no sabía que existía otra parte de mi país, ¿no? Y creo que esos años fueron muy importantes para darme cuenta y salir de esa burbuja, ¿no? Precisamente a inicios de los años 2000 fuiste cofundadora del colectivo de la sociedad civil y participaste en otras actividades como la entrega del informe de la verdad en Ayacucho. Cuéntanos de esa época, cuéntanos qué hizo en ti y en tu arte. Y sí, bueno, trabajamos en equipo, ¿no? Con un gran equipo para entregar el informe. Sí, bueno, hicimos un retablo, hicimos
la producción de una obra con Yoyo Cani, con Susana Torres, ¿no? En aquella época que fue muy, muy emocionante, ¿no? Muy emocionante porque los ayacuchanos recibieron eso, ¿no? Desde el dolor y los que creíamos que podía ser una reconciliación, ¿no? Lo que se hizo fue hacer un cierre en Ayacucho que fue la región más golpeada por el terrorismo, ¿no? Y más golpeada por el terrorismo de Estado también. Y era importante hacer un cierre simbólico, ¿no? Y una entrega del informe de esos años tan dolorosos. Claudia, ¿qué rol, qué potencial tiene el arte en el contexto de países como el tuyo, Perú, Chile o en el mío, Colombia, en que las sociedades están tratando de sanar? Hoy en día, por lo menos en el Perú, hay muchos más artistas comprometidos, ¿no? Con una reflexión sobre el Perú, sobre América, sobre lo que son los derechos. Ya se está instalando fuertemente un discurso antirracista, feminista, igualitario. En eso estamos. En tu obra, Claudia, los curadores del mundo han visto y valorado una riqueza estética, pero siempre está ahí ese sentido político, hay un discurso, hay un propósito. ¿Crees tú que hay una línea que divide a Claudia la artista con Claudia la activista? Yo creo que si las prácticas son honestas, el activismo pasa a ser arte o el arte activismo, en mi opinión, no tiene relevancia, ¿no? Pasan por la persona, por el ciudadano, ¿no? Por la mujer, por la madre, por la profesora, por la artista, ¿no? Y eso en realidad va saliendo y aflorando, digamos, ¿no? En cualquiera de los dos terrenos, ¿no? O vinculados también. Creo que una producción reflexiva se puede hacer desde cualquier lado, ¿no? Se puede hacer desde, no sé, desde la política, desde la economía, desde la biología, ¿no? Desde las tradiciones ancestrales, o sea, desde muchos lugares. Claudia, tú tienes un término muy tuyo, muy presente en tu discurso, que es el pensamiento colonizado. ¿Qué formas tiene ese pensamiento colonizado en nuestras sociedades hoy? Bien, es como el del día a día, ¿no? Creemos, por lo menos en el Perú, ¿no? Que somos mejores si somos mestizos, ¿no? Si nos alejamos de nuestros orígenes indígenas, ¿no? Yo creo que eso es como que nos marca, ¿no? Acabamos de escuchar a Fernández diciendo que ellos, ¿no? Llegaron en barcos. Porque de Europa, escribió alguna vez Octavio Paz, que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Y eran barcos que venían de allí, de Europa. O sea, ¿qué significa eso? O sea, ¿no? Eh, o sea, invisibilizar a los pueblos indígenas que encontraron y que aún conviven con ellos, ¿no? ¿Qué significa? Que arrasaron parte de ese pueblo indígena, ¿no? Es terrible, de verdad. Solamente con ese ejemplo podemos decir ahora, ¿no? Lo tan colonizados que estamos. Lo anclado que está. Lo anclado, estamos estructuralmente pensamos que lo de afuera es mejor de lo que tuvimos, ¿no? Y lo que tenemos todavía. Efectivamente, a mí me sorprende que las élites educadas de América Latina tienen muy anclada esa mentalidad, es decir, esos estratos más privilegiados quieren en ocasiones vestirse, comer, hablar como los europeos. Desde tu lectura, ¿por qué no hemos podido romper con ese yugo mental? Históricamente estamos marcados, ¿no? Por la historia de una conquista brutal, romantizada. O sea, Colón nos descubrió. Imagínate, solamente esa, ¿no? No existíamos antes de Colón. Bueno, y trae la iglesia, y trae la religión, ¿no? Y la dominación, y la esclavitud, y la ambición. Yo algo que trabajo también en los últimos años es los diarios de Colón, porque creo que ahí están las respuestas.
Cuando Colón llega a América, se encuentra con una belleza infinita, con los seres más hermosos que él jamás vio. Hombres y mujeres con las caras y los cuerpos más hermosos, con las tierras más bendecidas, agua por todas partes, agua dulce que se encuentra con la salada, montañas, el clima, todo crece, todo vive, hasta que se encuentra con el oro. Y toda esa belleza la convierte en salvaje, en lo caníbal, en la ambición. Y fíjate que las grandes potencias se han hecho, ¿no? Robando, ¿no? Llevándose el oro, llevándose a la gente, explotando a la gente. O sea, España estaba en crisis, ¿no? La península ibérica estaba en absolutamente crisis económica. Y de repente se volvió una potencia mundial. Pero Claudia, si tú miras la historia, no ha cambiado. Grandes multinacionales siguen llegando a América Latina y ofrecen poco dinero, espejos. ¿Qué pasa en la mentalidad de los líderes de América Latina que aún permiten que eso suceda? ¿Cuál es tu lectura? Porque seguimos pensando igual que hace 500 años. Seguimos administrados por riquezas, por intereses, ¿no? Por poderes o poderosos, ¿no? Que siguen acumulando y sin redistribuir. No les interesa. Dándole lo mínimo, ¿no? posible para, ¿no? el canon, ¿no? Alguna que otra obra, ¿no? Pero siguen contaminando el agua, siguen destruyendo su naturaleza, siguen destruyendo sus recursos. Tenemos pueblos, ¿no? con mercurio en la sangre. ¿Y quiénes son? ¿no? Son los mismos que siguen explotados. Es como que la estructura sigue manteniéndose, ¿no? En manifestaciones recientes, Claudia, hemos visto en diferentes países cómo comunidades indígenas han comenzado a derrumbar estatuas de los colonizadores españoles, estatuas de Cristóbal Colón o de Sebastián de Belalcázar. ¿Cuál es tu postura frente a esto? Bueno, de admiración, de esperanza. Aunque parezca y que grupos digan que son actos violentos, yo creo que son actos de reconciliación con uno mismo. Chile, que es, digamos, nuestro modelo latinoamericano de éxito, y ver que el modelo no ha funcionado, ha sido como una lección, ¿no? Ha sido una lección. Y es que con todos los chilenos pues han tenido una clase media más amplia, han tenido más educación, pero no se les permitió seguir ascendiendo como los más ricos, ¿no es cierto? Y se empiezan a preguntar, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué tengo que pagarlo todo además? ¿no? ¿Por qué me tengo que endeudar la vida, ¿no? para poder tener algo? Y bueno, y ellos nos han dado muchas respuestas, ¿no? Y esa sensibilidad del chileno, ¿no? ha hecho que reconozcan, ¿no? y que los mapuches cobren fuerza en este momento, ¿no? A mí me emociona verlo. Claudia, voy a hablar de algunas de tus obras y te pido excusas si no lo hago cronológicamente, pero quiero comenzar por Mestiza. Tú hablas
que el mestizaje es una riqueza. ¿Cuál es tu argumento? Yo creo que todos somos valiosos, ¿no? Desde donde vengamos. Pero sí el mestizaje podría haber sido, ¿no?, una fusión entre nosotros que hubiese de alguna forma encaminado, ¿no?, una pluralidad en respeto, en equilibrio, en derechos, en solidaridad, en tantas cosas. Pero yo soy bastante crítica también a la posición del mestizaje, porque en Perú ser mestizo también te da una posición de poder para oprimir. Porque ser mestizo y usar la palabra mestizo es decir, y recoger y abrigar que tenemos sangre blanca, desde la postura colonial. Decir mestizo es olvidar que tenemos sangre indígena. Nos apoyamos más bien en aquello que nos aleja de lo indígena. Y es una posición que se usa para atacar, también para defenderse, porque es muy duro ser indígena en nuestros países. Y ser mujer indígena es aún más duro. Bueno, pues, ¿no? Cuando empezamos a hablar de la interseccionalidad y, ¿no?, y las escalas, pues ser mujer en cualquier posición siempre va a ser mucho, mucho más difícil. Voy a hablar ahora de otra de tus series, Peruvian Beauty. En la foto más retomada, más comentada, hay una tuya con Susana Torres en la peluquería. Hay muchos mensajes muy finos y muy inteligentes. Quiero saber, ¿tú qué querías contarnos, qué querías transmitirnos? Bueno, nos planteamos muchas cosas con Susana Torres en esa época, ¿no? Una gran amiga. De verdad, como tú dices, la pasamos muy, fue una muestra muy divertida y también muy dura, ¿no? Porque en realidad, bueno, en aquella época, la construcción de la belleza colonial, en esa época no teníamos tan claro los términos, ¿no? Pasaban por revisar toda la historia del arte y ver cómo la representación de las mujeres siempre había sido dictada por Occidente, había sido dictada por el patriarcado, ¿no?, por el hombre, y cómo nosotros podíamos hacer una reflexión, ¿no?, sobre nuestras propias angustias estéticas, ¿no? Entonces, raciales, sociales, y ese fue un poco el punto de partida, ¿no? Estábamos invadidas en esa época además por los fashion emergency, por los, ¿no?, cambios de look, por Las cirugías las estéticas. cirugías, ¿no? Eh, entonces era un poco revisar todo lo que estaba pasando en esos años. En tu obra hay una crítica permanente, lo decíamos, al racismo, al clasismo y a las diferentes formas de exclusión, pero siempre atravesado por una mirada muy femenina. ¿Te consideras tú desde tus inicios una artista feminista? Sí, no, definitivamente, ¿no? Creo que no hay otra forma de ser en este momento. En tu arte hay una apuesta que te ha traído numerosos reconocimientos, pero era muy arriesgada y era ponerte a ti como objeto, como sujeto para canalizar los mensajes que querías transmitir. Tú, tu esposo, tus hijos, ¿por qué lo haces? ¿Por qué esa apuesta? En los noventas, por la violencia de aquellos años, los artistas nos replegamos y fuimos muy intimistas en nuestra producción. Entonces, si uno revisa el arte peruano de los noventas, el recurso al autorretrato es muy común, ¿no? Hablamos de nosotros mismos, muy introspectivo, y el azar hace que un día diga, no, ya no quiero pintarme a mí. Y pinté a otros personajes, no conectaron, ¿no?, con el público que estaba yo empezando a tener. Entonces dije, ¿qué pasa aquí? O sea, ¿por qué estas piezas no conectan cuando me parecen tan poderosas también? Y era porque yo no estaba. Porque era algo así como ahora son los realities, ¿no? Era como casos de la vida real, ¿no? ¿Cómo te puedes tú engranar o puedes en un discurso o en un sentimiento, ¿no?, con los otros,
porque desde tu propio testimonio, ¿no? Que muchos de mis piezas no son testimonios, más bien creo que son historias que yo voy recogiendo de la sociedad peruana y que las voy reflejando y las voy atravesando, ¿no? Y las voy reflejando conmigo, ¿no? Es Tienen como... un rostro, tienen piel. Sí, 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 sí. Entonces, eso hacía que la comunicación de los temas que yo estaba tratando tuviese un hilo conductor, ¿no? Muy potente. Entonces, al darme cuenta de eso, que me di cuenta tempranamente, ¿no? Pues al final de los 90, es que yo digo, no, hice Mejorando la Raza, ¿no? Mejorando la Raza, donde recojo, ¿no? Mis presiones familiares, ¿no? Esa frase de tu papá diciéndole a tu mamá, me casé contigo para mejorar la raza, es muy elocuente. Era muy común, hasta, y imagino que ahora nuevamente va a volver a surgir así un gran poder con la situación que estamos teniendo. Cómo se ve en la familia, cómo se ve en la sociedad. Y sí, entonces creo que fue muy importante, ¿no? En ese momento hablar como un interlocutor, ¿no? Como que si las historias estuviesen pasándome a mí. Cada quiero hablar de esa fase de artista, mamá, me pareció muy linda la anécdota de que tu hijo pedía el marrón, el café, para pintarse en el jardín cuando le pedían autodibujarse porque se reconocía café. Imagino que fascinada por todas esas cosas que suceden en los niños decides, voy a parar todo, porque mi hijo o mis hijos van a hacer mi obra. ¿Qué pasa después? Bien, era, no sé, tener esta personita, ¿no? Como indefensa, a la cual le tocaba vivir en este mundo, ¿no? Había que cuidarlo, había que enseñarle a tener sus herramientas para vivir. Y sí, definitivamente fueron años, ¿no? Los primeros años muy abocados a Leandro. Enseñaba unas pocas horas y sí, definitivamente casi no produje durante bastante tiempo. Tuve una muestra cuando él tuvo 7 meses, ¿no? Pintaba mientras lactaba, Leandro, y fue muy agotador. Ese periodo fue muy, muy agotador, ¿no? Fueron 3 meses de lactancia y pintura eh, muy duros, y yo de ahí termino muy agotada, ¿no? Entonces no quería saber más del arte, no quería saber más de la pintura, quería dedicarme a Leandro. Y fue lo que hice en los siguientes 2 años, ¿no? Y después Leandro se convierte también en un personaje de algunas de tus obras más aplaudidas. Sí, sí, y Julián también, ¿no? Sí, son parte de la vida, ¿no? No sé, cuando empiezo a hablar de los hijos es como que podría volverme así interminable, ¿no? De hablar. Claudia, y no puedo cerrar sin preguntarte qué siente una artista tan comprometida social y políticamente como tú. Están viviendo en medio del fujimorismo con todo lo que eso representa y una izquierda que no termina por aceptar el derecho igualitario, el derecho al aborto. ¿Cómo te sientes en medio de esta realidad política? Es una pesadilla porque cerca del 80% de peruanos no votamos por ellos, ¿no? Y estar viviendo este país dividido, donde hemos tenido que tomar una posición, es muy dura. Los ataques de un lado hacia otro han sido muy difíciles, pero definitivamente ha habido una gran desventaja por todo el aparato que se ha manejado durante todo el periodo electoral, apoyando a la candidata Fujimori. Y eso ha hecho que ingresen unos miedos o que vuelvan los miedos, ¿no? Hacia etapas terribles en el país, estimulados, ¿no? Desde los poderes, desde los medios, desde las grandes empresas. Ha sido una campaña muy desigual, terrible. La izquierda está en disputa en este momento para las elecciones no es la que muchos hubiésemos elegido, ¿no? Totalmente conservadora. Pero por otro lado, que un campesino, que un hijo de campesinos, que un profesor pueda llegar a ser presidente es un momento histórico. Definitivamente hay que mirarlo con una mirada crítica
Entonces, sí, nuestro panorama es una pesadilla, estamos viviendo una pesadilla, realmente estamos viviendo una pesadilla. Estamos muy divididos ahora en el Perú y estamos pasando por una situación muy dolorosa. Afortunadamente, Claudia, en Perú como en el resto del continente, hay grupos sociales, juventudes que vienen con preguntas fundamentales y que junto a artistas como tú están abrazando nuestra pluralidad. Por tu valentía, por tu arte, por tus reivindicaciones. Gracias por estar hoy en Fuerza Latina. Gracias a ustedes. Gracias por escucharme en estos tiempos que nos han tocado.